Muy buenas tardes, estudiantes de octavo año básico. Les habla la profesora Andrea Gómez. Desde la asignatura de Historia les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase número 4. Recordarles también que estamos en la unidad número 1. Espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus familias. Comencemos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con una activación de conocimientos previos y para ello recordaremos lo siguiente. Los cambios políticos, económicos y religiosos de la época moderna, ¿cierto? Y conceptos claves como Estado moderno, ciudad-estado, burguesía y república. Dentro de los cambios políticos vamos a mencionar el feudalismo, ¿cierto? Como el que dio paso a la monarquía y también la nobleza, ¿cierto? Pierde poder y la burguesía gana influencia. El feudalismo era el sistema político que predominó durante la Edad Media, cuya economía era basada en la agricultura y el trabajo de los siervos en las tierras de los señores feudales. Los siervos correspondían a personas que servían en unas condiciones próximas a la esclavitud. En cuanto a la nobleza, dijimos cierto que pierde poder y la burguesía gana influencia. La nobleza era una clase social que tenían ciertos privilegios legales y la burguesía era una clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades o capital. Dentro de los cambios económicos hubo un gran desarrollo del comercio, surgimiento de nuevas formas de trabajo, la riqueza obtenida del comercio se utiliza como capital y también se producen intercambios comerciales. Y dentro de los cambios religiosos se inicia un movimiento religioso, se rechaza el poder del Papa, se defiende la fe y gran parte de Europa se separa del catolicismo. En cuanto a los conceptos que deben conocer y manejar, ¿cierto? Tenemos Estado moderno, organización política que se caracterizó por poseer un gobierno centralizado y fronteras definidas, entre otras características. Burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. Ciudad-estado, estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. República, forma de organización de un Estado en la que la máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento por un periodo determinado. En nuestra clase número 4, el objetivo es el siguiente: distinguir la monarquía absoluta de la parlamentaria. Los materiales para nuestra clase, ¿cierto? Son su cuaderno de historia, un lápiz grafito, ¿cierto? Una goma de borrar en el caso de que se equivoquen y su texto de historia. Comenzamos con el nuevo conocimiento: monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona y en muchos casos transitaron hacia el absolutismo. En Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente. El absolutismo, estudiantes, es un sistema de gobierno en el cual el poder reside en una única persona sin rendir cuentas a un parlamento o sociedad en general. En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar, ¿cierto? Se determinó así la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de tres guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688, la dinastía Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea Legislativa en el Acta de Declaración de Derechos. Se estableció así una monarquía parlamentaria. Ahora,
vamos a definir lo que es monarquía parlamentaria y monarquía absoluta, ¿ya? O absolutismo. Monarquía parlamentaria es una forma de gobierno en la que el monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. En Inglaterra, este se conforma por la Cámara de los Lores y la de los Comunes. En cambio, la monarquía absoluta o absolutismo es un sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Este poder le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. Por lo tanto, hay que aclarar aquí, ¿cierto, estudiantes, las principales diferencias que hay entre la monarquía absoluta y la parlamentaria? En la monarquía absoluta, por ejemplo, los ciudadanos no tenían derechos ni de votar, ¿ya? Y en la monarquía parlamentaria, los ciudadanos tienen todos los derechos y tienen derechos a elegir a sus representantes, ¿ya? Ahí hay una gran diferencia. En nuestra actividad número 1, niños, dice, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno apoyándote en las páginas de tu texto de historia, página 26 y 27, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿qué semejanzas y diferencias caracterizaron a las monarquías absoluta y parlamentaria? Ejemplifica, ¿ya? En esta pregunta, ¿cierto? Tienen que enfocarse en algunas semejanzas y diferencias entre ambas monarquías, en qué se parecen y en qué son distintas, ¿ya? En la número 2 dice, describe las fuentes D y F. ¿Qué aspecto de las políticas implementadas por las monarquías absolutas y parlamentarias puedes inferir a partir de estas fuentes? Aquí tienen que leer y posteriormente centrarse en las ideas principales, fijándose en los aspectos de las políticas implementadas por ambas monarquías, ¿ya? En la actividad número 2 viene una justificación, ¿cierto?, del absolutismo. Entonces ustedes tienen que leer atentamente la siguiente fuente y responder la pregunta en su cuaderno, ¿ya? Aquí viene el texto, ¿cierto?, que tiene por título Justificación del absolutismo. Y posteriormente viene la actividad que dice explique con sus palabras en qué consistía el poder absoluto de los reyes según Luis XV. Ante cualquier duda, por favor, no olviden consultar a este correo electrónico andreagomez46@link.com, ¿ya? Para que yo pueda orientarlos si alguien, por ejemplo, se quedó con alguna duda en las preguntas, ¿ya? Me pueden consultar. Les envío un abrazo grande y a seguir cuidándose.